Bueno, mis amigos, aquí continuamos con el reportaje de vivencias de un policía costarricense, locutor, este servidor, Dagoberto Castro Rodríguez, aparte de policía también en la locución para todos ustedes, llevándole todo un reportaje que este servidor lo iba a hacer en un libro y todavía no descarto la oportunidad, pero que a través y en vivo y a todo color, como dicen, aquí, aunque sean con estos reportajes, ustedes más bien es mucho mejor que, que un libro, ¿verdad? Entonces, porque el libro hay que pagar y todas esas situaciones. Y aquí lo que ocupo yo únicamente es el apoyo de todos ustedes. Es todo, el apoyo de todos ustedes, que me den, que se suscriban a mi canal, que me den ahí un me gusta, que le toquen ese corazoncito por ahí, todo eso. Yo me siento muy bien cuando veo el apoyo por parte de todos ustedes. Bueno, vamos a continuar. Yo dejé la historia anterior, la dejé que estábamos con los guardaparques en unos túneles, pero decirle que estoy situado aquí en Costa Rica, Pérez Celedón, Costa Rica, con mucho cariño para todos ustedes, llevándole estos reportajes de vivencia de un policía. Estamos en Costa Rica, pura vida, un verano increíble, la gente preparándose para las fiestas de fin de año, porque aquí son bastante bonitas, ¿verdad? En nuestro país, Costa Rica, y así espero en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, resulta que llegamos a los túneles a las 6:30 de la mañana, estábamos ya en los primeros túneles. Hay un lugar que llaman ahí los túneles, en el Parque Corcovado. Resulta que llegábamos y la astucia de los obreros era grande, 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 grande. Y valientes también, porque para estar ahí, en ese montañón, es increíble. Es gente valienta, ¿verdad? No es gente como que no es valienta. Claro que era gente valienta. Llegábamos y estaba el carburo. El carburo, hay unas cosas que se llaman carbura. El carburo son un montón de piedritas. Esas piedritas son como piedritas que contienen algún tipo de combustible porque da una llama. Y ellos se alumbraban con ese tipo de carbura. Eso lleva un tanquecito y una campanita ahí donde alumbra, y con eso se alumbraban ellos. Nosotros llegábamos y ya ellos habían botado el carburo de las carburas, eh, no hacía mucho porque estaba calientitito. Nosotros llegábamos a ver si lográbamos interceptar algunas personas dentro de esos túneles. La Guardia de Asistencia Rural, o digamos la fuerza pública, porque éramos guardia de asistencia rural en ese momento todavía no se había formado una sola policía aquí en Costa Rica, sino que estaba la Guardia de Asistencia Rural, Guardia Civil, y ya les he contado en otras partes todo lo que había. Y todos los que me están viendo y escuchando, que son policías, y les han contado todas esas historias y son policías nuevos o ya los jubilados, saben de qué les estoy hablando yo, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos apoyo de guardaparques, ellos eran los que comandaban la misión y nosotros éramos los que le dábamos apoyo. Entrábamos a los túneles adentro, estaba fresquitico donde habían estado trabajando. Ya ellos habían trabajado toda la noche y habían salido, se puede decir casi de noche, porque estaba el carburo calientitico a las 6:30 de la mañana. Ahí hay muchísimos túneles, muchos túneles. Ahí han extraído mucho oro, ahí en esos lugares, han extraído mucho oro. Esos túneles son grandes, por eso le llaman los túneles, pero en una forma, en la sustracción de ese oro, ilegal, totalmente ilegal, que se han metido a orear ahí en el Parque Nacional Corcovado, porque también veíamos algunos rollos de mangueras por ahí
y uno decía, ¿cómo meten todas estas situaciones, verdad? En algunas ocasiones ellos escuchaban de largo, seguro, el bullicio de los pasos y el caminar de nosotros, que en algunas ocasiones se escuchaban algunos disparos, a ver si trataban de causarle miedo a la policía que iba para adentro, ¿verdad? Pero sin ningún logro por parte de ellos, porque nosotros continuábamos ahí en apoyo a los guardaparques y en algunas ocasiones habían alguna captura, una o dos capturas y esa situación en donde a esas personas aprendidas los guardaparques había que sacarlas al puesto de los patos, luego de ahí salir por ese montañón a La Palma, donde ellos tenían el vehículo y de ahí lo trasladaban a Puerto Jiménez. Y en Puerto Jiménez todavía en ese tiempo no había corte como hay ahora. Y ahora sí hay corte ahí y hay municipalidad porque el Puerto Jiménez fue declarado como cantón. Entonces, al ser declarado como cantón, ya ahí ubicaron corte y hay municipalidad y ahora se facilita mucho. Pero antes, los guardaparques con esos detenidos tenían que llevarlos en lancha a Golfito, que era donde estaban los tribunales allá, para con el respectivo informe para lo que dictaran los jueces, ¿verdad? Entonces había que hacer ese proceso que era bastante duro, ¿verdad? Era bastante durillo. Ahorita es un poquito más suave porque la Puerto Jiménez hay todas esas facilidades ahí. Bueno, quiero decirles que en otra ocasión llegamos a una parte donde se había sinesteado una avioneta. Ahí cayó una avioneta en el Parque Nacional Corcovado. Creo que venía de Punta Sirena o de Sirena y cayó en el Parque Corcovado. Y ahí estuvimos donde habían un montón de lata nada más y parte de la avioneta, porque los cuerpos de socorro ahí ya, pues únicamente habían sacado a las personas que venían ahí nada más, y como sacar ahí todo ese montón de lata y restos de la avioneta, no, entonces ahí eso permanece en la actualidad ahí, eso permanece ahí, ¿verdad? Entonces por ahí estuvimos, por allá en otra ocasión, en otra gira, en donde teníamos que acampar, porque ya se nos estaba haciendo las 6 de la tarde, 6:30, íbamos sobre una quebrada. Yo me resbalé un poquito, iba con botas, me resbalé un poquito y puse la mano en una piedra, en una piedra como laja, ¿verdad? Y donde puse la mano, así con la claridad ya de un foco que andaba medio malo, ¿verdad? Pude observar que era una culebra bastante grande que estaba arrollada encima de la piedra. Y yo puse la mano, yo sentí suave y como un frío o algo así, y alumbré un poquitito y veí que era una rodaja de una culebra bastante grande, en lo cual aligeré el paso arriesgando a que se mandara, ¿verdad? Y me fuera a agredir esa serpiente. Bueno, ahí quedó la culebra tranquila en esa laja. Seguimos más adelante, llegamos debajo de un árbol bastante grande. Lo que llevábamos eran unas capas que nos daban como un tipo poncho, pero estaba lloviendo, entonces debajo de los árboles de ahí, de ese parque, pues uno se evita mucho de mojarse, pero siempre caen muchas gotas, ¿verdad? Entonces ya nos dijo el jefe que pues íbamos a acampar ahí en ese lugar, pero había que hacer guardia porque
el tigre, había un felino que estaba gruyéndonos ya ahí como a 35, 40 metros, donde estaba el grupo de policías y algunos guardaparques. Nos gruñía ahí ese felino, entonces algo hicimos de fuego ahí, no sé si fue que rodajeamos un tronco ahí alrededor, nada más para encender ese pedazo de tronco que había ahí un poco medio seco, para distraer a ese animal que nos gruñía ahí algo cerca. Y la realidad es que a uno le da temorcillo por ahí porque uno nunca ha escuchado, lo ha escuchado en películas o cosas así por el estilo, pero como decir en vivo y a todo color escuchar esos gruñidos no son nada bonitos. Entonces ahí hacíamos guardia, cada 2 horas uno, cada 2 horas otro, hasta que amanecía y todo tranquilo, todo en orden. Al siguiente día, eh, la comidita que llevábamos eran huevos, dulce, algún tarro de mortadela por ahí, mucha galleta soda. Ahí llevábamos todo ese tipo de comiditas blandas para nos produjera ahí fuerzas, cargar baterías con todas esas comiditas y continuar adelante. Siempre eh, llevábamos muchas cosas ahí por alguna situación de que alguien se enfermara o alguna situación. Yo en algunos momentos estuve de paramédico ahí con todos los grupos ahí, con algunos grupos, llevando ahí el botiquín con todos los medicamentos y un radio RAM, que es un radio que así le decían, y los grupos que andaban por allá andaban un radio de esos, y yo que andaba el botiquín con todos los medicamentos, inyecciones, antiofírico y todas esas situaciones, yo andaba el otro radio, entonces ahí nos comunicábamos cuando había algún tipo de problema. Bueno, esas cosas, todas esas cosas las viví yo, y hoy por hoy, gracias a Dios, aquí estoy contando la historia. Dios me dio la oportunidad de contar estas historias. Bueno, allá continuamos. Esa vez teníamos que salir a Punta Leona. Ahí teníamos que salir. Nosotros entramos desde Los Patos. Vean en un mapa a dónde teníamos que salir. A Punta Leona teníamos que salir. Continuamos el camino. Ahí va un compañero. Ahí va un compañero que ya él partió de este mundo. Y ese compañero era de nombre Germán Jiménez. Germán Jiménez le decíamos el padre, porque él siempre en la camaradería y para pasar un poco el tiempo y olvidar las penas y las tristezas, y uno en esas condiciones tiene que olvidarse de la familia y olvidarse de todo, porque si lo lleva a la mente y todo presente, va a andar trabajando mal, va a andar caminando mal, va a andar comiendo mal y se enferma y es peligroso, ¿verdad? Entonces hay que olvidarse uno de todo. Y este padrecito que le decíamos nosotros, padre Germán, siempre él nos daba historias, nos contaba muchas cosas en el lugar, pero hablando según él como habla un sacerdote o cosas así, dando una misa. Entonces él comenzaba a querer darnos eh, algo de la palabra de Dios ahí en esa forma, y por eso nosotros le decíamos el Padre Germán. Bueno, ahí íbamos caminando en fila india, ahí siempre se camina en fila india, y nosotros íbamos ahí, dele que dele, cuando pasamos un sendero, muy alto el sendero, muy alto, porque abajo había una pendiente y había una poza, había una quebrada. El Parque Corcovado se compone de mucha agua, gracias a Dios. Ahí la naturaleza es increíble. Había una quebrada con una poza bastante, bueno, vale, y gracias a Dios que era una poza, porque cuando toda la
fila de gente iba adelante. Yo era uno de los que iba un poquito adelante, pero el padre Germán, que le decíamos nosotros al oficial Germán, se quedó un poquito atrás. El asunto es que en una, Dios lo hizo que yo volví a espiar. Cuando lo vi yo fue que se desprendió desde el alto y se fue a la poza, cayó a la poza. Y todo el grupo siguieron adelante y solamente yo me quedé porque yo lo vi caer y me devolví y bajé, di la vuelta y me decía ayúdeme. Yo con todo el amor del mundo de compañero me metí a la poza para ayudarle a sacar el maletín, porque andaba un maletín un poquito pesadillo y andaba una arma larguilla, entonces había que sacarlo con esa arma, con esa carabina que andaba de uso oficial del gobierno, que andábamos todos. Le ayudé a salir con eso, salió renqueando, salió cojeando, todo el mundo se había ido, mis amigos, y quedamos nosotros dos solos ahí. Todo el mundo se había ido y quedamos solos ahí. A Dios gracias a que uno tiene esa malicia indígena, como dice uno, tiene esa malicia indígena. Y entonces le ayudé a llevar el arma de él, ya yo llevaba dos, y le ayudé a llevar el maletín, porque él apenas podía caminar en ese momento, todavía renqueando mientras agarraba un poquito de fuerza. Él estaba yo creo un poquitito de más años que yo estaba un poquito más nuevo, entonces creo que por ahí, y yo no me había llevado el bastagazo que se llevó él cuando cayó a la poza. Digo bastagazo porque son palabras de aquí de Costa Rica, natural que hablamos nosotros, ¿verdad? Entonces comenzamos a seguir el trillo que habían dejado los compañeros que iban adelante de la Guardia Extensión Rural y de Guardaparques, pero la malicia de ellos les faltó en decir o contar cuántas ovejas llevaban, ¿verdad? El que manejaba la jefatura de ese grupo. Él no vio cuántas ovejas llevaba y siguió con las que llevaba y habían quedado botadas. Pero yo no podía dejar botado al compañero, no lo podía dejar botado en un centro de un parque corcovado donde hay animales que se lo devoran a uno en dos tacacazos, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hicimos fue ir siguiendo la huella de ellos en el monte Majado ahí. Cuando ellos pasaban una quebrada, llegábamos al monte Majado, que pasaron ellos, llegábamos a una quebrada, veíamos las piedras mojadas del otro lado, ahí continuábamos siguiendo el trillo, Cuando teníamos como unos 35 minutos de estar siguiendo trillo de esa forma, aparte de que atrás llevábamos un poco de monos que lo van siguiendo a uno en los árboles, unos monos grandes, tantos tití como otros monos que no sé cómo se nombran, pero son monos grandes, y esos monos van siguiendo a uno como a querer tirársele encima, ¿verdad? A ellos no les gusta ver a la gente ahí, entonces hay muchos monos que ellos se enojan y le tiran hasta palos a uno de arriba, ¿verdad? Y ellos se enojan y van gruñendo y van haciendo esa bulla, ¿verdad? Y ahí nosotros íbamos siguiendo ese trillo. Cuando ya comenzamos a oír los rugidos del mar, le digo yo a Germán, ya hay esperanzas. Sigamos el ruido del mar. Sigámoslo. Vamos bien, yo creo. Ellos ya van saliendo seguros, nosotros ahí vamos atrás. Ojalá no estemos equivocados con un trillo de estos, que sea un animal que haya pasado y nos hayamos equivocado. Cuando habíamos caminado como unos 35 minutos, a casi 40 minutos, todo el mundo calladito, logramos ver que estaban el grupo sentado por ahí esperándonos. Ellos habían echado de ver que nosotros faltábamos. Ellos nos estaban esperando ahí. Bueno, bendición que nos estaban esperando, pero nadie se devolvió a buscarnos. Eso fue por idea propia
por esa malicia que uno tiene siempre. Y aquí, aunque no haya militarismo en Costa Rica, ni nada de eso, nosotros tenemos algo de eso, ya como policías. Nosotros decimos, bueno, tenemos que ser como los militares, no desertar en ningún momento y sobrevivir. Tenemos que ser como los militares, hay que sobrevivir en la guerra, ¿verdad? Y para nosotros esa era una guerra, ir ahí. Nos fuimos, ya todo el grupo, estábamos cerca de una cuesta que le dicen rompepechos, vale que por ahí había que bajar, porque cuando de Punta Leona se mete uno al Parque Corcovado, que en otra ocasión yo hice esa gira también con un grupo de policías y guardaparques, cuando se mete uno hay que subir esa cuesta, y esa cuesta uno se para y el pecho le queda casi en el puro camino. Por eso le dicen la rompepechos. Ahí está, en la entrada de la montaña de Corcovado, en Punta Leona de Puerto Jiménez. Ahí está esa rompepechos. Algún día alguno va por allá y va a decir, mira lo que dijo aquel señor en el video, la rompepechos, ¿verdad? Bueno, comenzamos a bajarla, por lo menos era bajar. Ahí bajaba uno hasta de Achaplán, ¿verdad? Con tal de bajar más rápido, ¿verdad? Entonces, algunos agarrábamos un bordoncito y nos apoyábamos ahí y salimos a la playa del mar de Punta Leona. Bendito sea Dios Todopoderoso. Nosotros nos sentíamos como en la gloria. Ahí nos estaban esperando algunos carros que nos iban a transportar ya a la base de Puesto Los Patos hasta La Palma, ahí adentro, y de ahí seguir a pie hasta el Puesto Los Patos, que era nuestra base, la base que teníamos nosotros de descanso y, como decir, el centro de mando. Entonces, esta historia es una escritura totalmente cierta, mis amigos, totalmente cierta. Por eso yo deseara en algún momento que contarles todo esto a algún otro canal de tertulia o de historias o algún canal público de televisión, claro que sí. Con mucho gusto estarían para servirle a todos ustedes. Vean mis videos, si les gusta algo, ahí extraemos cualquier cosita más de toda esta situación. Bueno, ahí nos vamos a quedar, donde ya nos regresamos al puesto donde estábamos, el centro de mando Puesto Los Patos, y ahí vamos a continuar con otras historias más. Que tengan ustedes muy buena suerte, muy buen feliz de año.